Bienvenidos a Giro Emocional, donde le daremos la vuelta a las emociones para crear congruencia 3D. Conversaremos sobre cómo integrar pensamientos, emociones y tomar acción en conciencia. Hablaremos de neurotransmisores, sensaciones desagradables, cambios de hábito y cómo se relacionan con tu energía y tu espiritualidad. Soy Ana Tellepes, coach integrativo y terapeuta especializada en bioneuropsicoterapia. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Giro Emocional. Hoy tengo un invitado que tiene un espacio muy especial en mi corazón. Es una persona que llegó a mi vida en un momento donde yo estaba muy vulnerable, donde necesitaba mucho apoyo, estaba pasando por situaciones emocionales complicadas que luego conversaremos con más detalle, y físicamente también. Y él fue la persona que me ayudó a estructurarme, me dio soporte, me apoyó desde su experiencia como fisioterapeuta. Quiero presentarles con mucho cariño a Meir Herrera, fisioterapeuta, y hoy en día especializado en la parte neurológica. Así que bueno, Meir, agradecida de que estés aquí. Bienvenido. No, para mí es un grandísimo placer siempre compartir. Y sí, cuando te escucho hablar de cómo nos conocimos y todo esto, realmente para mí es una etapa difícil pero bonita, porque creo que es de las cosas que más ayudan no solamente al terapeuta, perdón, no solamente al paciente, al terapeuta también, porque nos hace crecer. Sí, bueno, y parte de eso es por lo que te quiero traer acá, porque la idea de estos podcasts es un poquito comentar las situaciones del día a día y darnos cuenta de que todos tenemos momentos buenos, momentos malos, que necesitamos apoyo, necesitamos colaboración, que necesitamos escucharnos, escuchar nuestro cuerpo, y precisamente vamos a empezar primero por cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos un poco tu historia, de dónde vienes, tu profesión. Tú tienes una carrera muy interesante como fisioterapeuta en Venezuela y bueno, y ahora residenciado en Italia. Sí, bueno, realmente digamos que el área de la salud es algo que ha estado conmigo toda la vida, toda la vida. Yo siempre he hecho broma con esto porque yo siempre cuento que mientras mis compañeros querían ser soldados, policía, no lo sé, ingeniero, yo siempre, desde que tengo, al menos desde los 10, 11 años, yo siempre decía que quería ser médico. A mí me gustaba. Yo creo que un poco influenciado por un novio que tenía una tía mía, que era un neurólogo, y bueno, yo lo escuchaba hablar y a mí me encantaban las cosas que decía, me parecía súper interesante. Y yo no sé por qué yo me fijé en que yo quería ser neurocirujano. Esa meta no la cumplí. Yo quería ser específicamente neurocirujano. Entonces yo no decía, quiero ser médico, quiero ser doctor. No, ¿tú qué vas a hacer? Neurocirujano. Eso es lo que yo quería hacer. Digamos, la parte médica no se pudo hacer. Sin embargo, bueno, eso estudié fisioterapia. He tratado ya, bueno, 30 y tantos años de experiencia y siempre con el mismo amor por la carrera, siempre enamorado de todo esto, tratando bueno, de mejorar, porque esto es algo que siempre está cambiando. Quizás lo que sabíamos hace 5 años resulta que ya hoy se sabe que no es tan efectivo, que puede mejorarse y entonces, bueno, mantenerse al día. Y bueno, de eso vengo yo, siempre en esta área, unida a otra área que en parte he logrado mezclar, que es la música. Yo paralelamente a la fisioterapia comencé también estudios de música. Soy músico, soy cantante de ópera, cantante lírico. Ambas cosas las he ejercido prácticamente a la par. Me especialicé en el Parkinson. Y cuéntame un Sí, poco, porque lo que yo quiero traer también, por lo que hemos conversado junto antes, es esa maravillosa conexión entre el cuerpo y la mente y el cuerpo. Entonces, uniéndolo aquí a tu experiencia, explicarle un poco
las personas que nos están escuchando esa importancia. ¿Por qué es tan importante conectar el cuerpo con el cerebro? ¿Por qué mover el cuerpo nos produce salud mental, promueve el envejecimiento? Y hacerlo un poco de esa experiencia tuya, ¿no? Esa conexión entre la música y la fisioterapia. Sí, bueno, digamos, muy resumidamente, sería muy largo hablar de eso, pero muy resumidamente lo que yo he hecho es un protocolo, eh, sí, un protocolo, un programa, no protocolo porque varía, no es exactamente una cosa precisa, tiene que variar según la persona que estés tratando, por supuesto, pero es un método que utilizo para los trastornos del movimiento, entre esos, por ejemplo, el Parkinson, porque justamente me baso en el ritmo, me baso en los patrones rítmicos, porque, por ejemplo, en el Parkinson, una de las cosas que se pierde es esa capacidad del movimiento, la capacidad de saber cuándo inicio el movimiento y cuándo lo debo terminar. Se reduce tanto por ejemplo, el largo de los pasos, el amplio del movimiento con la velocidad del movimiento. Y todo esto se puede regular utilizando patrones rítmicos que utilizamos en la música. Y en la música tenemos herramientas que nos pueden servir. Quizá es una manera de entrenar musicalmente el ritmo de la persona para darle una herramienta para poder tomar otra vez el control del movimiento. Y esto se puede hacer, se puede entrenar, se puede desarrollar una nueva conexión, hablando de conexiones cerebrales, se puede producir un nuevo circuito, un nuevo patrón rítmico que puede ayudar a servir eh, como una manera de tener una herramienta para poderse valer de ella y utilizarla para iniciar, sobre todo para iniciar y darle continuidad al movimiento. Un poco esa es la manera de describir el método que desarrollé de tratamiento. Entonces utilizas tal cual patrones rítmicos, podemos hablar de tiempos 2x4, 4x4, o sea, puedes incluso escribirlo, los patrones que tú quieres indicarle a esa persona, lo cual también le va a servir para, digamos, el conocimiento de este patrón rítmico le va a ayudar a incorporarlo en su sistema de movimiento. Entonces, bueno, un poco eso es lo que he hecho. Y en cuanto a lo otro que estabas diciendo, la conexión, el cuerpo y el cerebro es absoluta, es absoluta. Es tan importante. Yo siempre había escuchado una cosa que sonaba un poco etérea. Cuando la escuchaba sonaba un poco a esto, un poco, no lo sé, New Age, un poco, ¿sabes? No le encontraba el sentido realmente. Eso que se decía, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Bueno, sucede tal cual. Digamos que hay patrones que están en el cerebro que se van a manifestar en el cuerpo. Y eso que sucede en el cerebro, eso que sucede en esos circuitos neuronales, lo vamos a ver manifestado, lo que se llama correlatos. Lo vamos a ver manifestado en expresiones corporales. Pero lo bonito es que también eso que se manifiesta, si nosotros actuamos desde el cuerpo, podemos igualmente influir en esos circuitos neuronales. Entonces, allí es donde yo entendí un poco esa relación entre lo que sucede arriba va a tener una manifestación en mi cuerpo, pero lo que yo hago con mi cuerpo igualmente va a tener esa manifestación o esa modificación que va a suceder en el cerebro. Entonces allí está la importancia de hacer una congruencia conveniente de lo que hacemos con lo que queremos o lo que pensamos y también lo que sucede en el cerebro, manifestarlo de la mejor manera en nuestra manifestación corpórea, digámoslo así, o del movimiento. Para ponerlo un poquito más claro, quizás más concreto, ¿qué sucede, por ejemplo? Una cosa importante es que gran parte
gran parte de las neuronas, la mayor cantidad de nuestras neuronas, que son alrededor de 100.000 millones, se encuentran en un área que está absolutamente relacionada al movimiento, como es el cerebelo. ¿Ok? Es un área que, por supuesto, el cerebelo tiene muchísimas funciones, o sea, podríamos nombrar muchísimas, pero la parte del movimiento es muy importante, regulación del movimiento, interpretación, corrección del movimiento. Entonces, ¿qué sucede con todas esas áreas relacionadas al movimiento si nosotros somos unas personas sedentarias, por ejemplo? Esto hablando desde el punto de vista neuronal. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esos circuitos neuronales que están para eso, para interpretar el movimiento, para modificarlo, para corregirlo? Si nosotros la mayor parte del tiempo estamos sentados, simplemente estamos, y hay algo que hay que recordar que siempre lo escuchamos desde niños, o se usa o se pierde. Bueno, allí vamos a tener inmediatamente una manifestación. Eso desde el punto de vista neuronal. Pero si hablamos desde la propia estructura corporal, por ejemplo, desde el sistema facial, ¿qué sucede a una estructura que debe ser elástica, que debe ser flexible, que debe ser húmeda? ¿Qué sucede cuando se deja fija, por ejemplo? Se le quita movilidad, simplemente se va a volver rígida. Entonces, es lograr, si sabemos que gran parte de la estructura cerebral está ligada al movimiento, si sabemos que nuestro cuerpo está estructuralmente hecho para movernos y nos volvemos sedentarios, simplemente vamos a tener una gran cantidad de consecuencias que las podemos nombrar, pero son muchas consecuencias que vamos a ir viendo o en el momento, como es el dolor, que es una de las primeras manifestaciones, o simplemente mucho de lo que estamos viendo ahora, que son esas manifestaciones que vemos cuando empezamos a cumplir años. Hace poco tiempo, de verdad que es una cosa que lo escuchamos cada vez más, los que estamos ya llegando a estas edades, tú empiezas a escuchar de tus amigos, oye, vale, cumplí 50 años y es como que me hubiesen pasado un switch y empezó a dolerme todo, y eso sucede. Sucede a los 50, sucede a los 60, sucede incluso a los 40, pero todo eso tiene una explicación. Es simplemente consecuencias de lo que hemos hecho. Y algo que solemos hacer, que a mí siempre me ha impactado, que solemos hacer es no ver en el momento todo lo que puede suceder un poquito más allá. Nos acostumbramos, aquello de estar en el momento me parece maravilloso, útil, sanador, pero yo creo que siempre es bueno también pensar un poquito y decir cómo va a ser o cómo quiero que sea dentro de 5, dentro de 10 años. La gente normalmente, la parte económica suele hacerlo así. La gente económicamente siempre dice, ¿cómo quiero estar en 5 años, en 10 años, en 15, hasta que me jubile? Pero pocas veces lo hace desde el punto de vista físico y creo que tiene la misma importancia o mayor desde el punto de vista O físico, más. porque a veces nos damos cuenta que no alcanza el dinero para mejorar la salud. Eso lo hemos visto muchas Es veces. que exactamente lo más importante es la salud y cómo la damos por sentado, ¿no? Cómo no la Así es. apreciamos. Inclusive después de haber pasado por la pandemia, ves como mucha gente sí ha tomado conciencia y se ha despertado, pero otra gente sigue igual y como dices tú, pues prefiero el... Y yo digo que hay una tergiversación del vivir en el presente. Vivir en el presente es estar en el momento concentrado, consciente de lo que estás diciendo, de cómo te estás interactuando y de lo que estás haciendo bien para ti, pensando en que hay un futuro. O sea, Así es. no es hago lo que me da la gana el día de hoy porque el día es hoy y ya está y si me muero mañana no importa. O sea, Exactamente. es distinta la forma de abordarlo y qué bueno que lo Así es. trajiste a colación porque ese es parte de mucho del trabajo que hacemos en terapia, es darte cuenta de
cómo estás viviendo en el momento, para dónde vas y miras a cómo quieres que sea tu futuro, conectar Así con es. ese futuro. Y ahora quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis aliados. En primer lugar, Relief Health Clinic. En su sede en Del Rey, ellos ofrecen diferentes tipos de tratamientos, terapias hormonales, cuidados de la piel y mucho más. Si te acercas a su sede en Del Rey Beach y dices que vienes de parte de Anate y que escuchaste Giro Emocional, vas a obtener 50% de descuento en tu primera bolsa de vitaminas. También te van a ofrecer 30% de descuento en tu primer servicio de Botox, análisis de sangre o depilación láser. Así que no dejes de pasar por allá porque Relief Health también construye bienestar. Me llamó la atención que dijiste eso, ¿no? El dolor como manifestación de la falta de movimiento. Sí. O sea, Es muy, muy frecuente. Justamente tú nombraste la pandemia. Yo creo que ese periodo, que definitivamente creo que, eso es parte de lo que yo considero importante de todo lo que hacen, de todo lo que haces, de esa necesidad de despertar cosas, porque realmente a mí, Ana, me ha asombrado, me ha llamado mucho la atención, porque yo era de los inocentes que decía, esta pandemia va a cambiar a las personas. O sea, va a hacer que la gente cambie. Y sí, yo creo que algunas personas cambiaron, pero no creo que la mayoría. Yo creo que hubo un momento que la mayoría de las personas simplemente se concentró en cuándo va a pasar para poder volver a lo que yo hacía, a lo normal, a lo que... Y realmente yo creo que se perdió una oportunidad. Eso es lo que da un poco de tristeza, porque estas cosas son tan fuertes, tan duras, tan poco deseables, que cuando suceden, uno lo que desea es que haya un aprendizaje verdadero. Y creo que perdimos la oportunidad de aprender muchas cosas. Y una de ellas es esa. Yo creo que valorar, apreciar, apreciar lo que tenemos, lo que queremos, eso no lo sé, la gente lo que quería era volver a la vida normal y no, uno lo que pensaba es, ojalá cuando volvamos a algo mejor de lo que teníamos. Yo creo que allí está la diferencia entre los que pudimos crecer un poquito con eso o los que simplemente se quedaron igual. Y es eso, la diferencia yo entre creo, querer algo mejor y otros querían volver a lo que tenían. sí, yo creo que la pandemia nos polarizó más. Nos mandó un camino de miedo y inconsciencia y otro camino de confianza y conciencia. Y Sí, nos polarizamos mucho más como seres humanos, pues a nivel global. Pero eso es ok, y otro tema. perdóname un segundo que me desvié. Entonces, justamente durante la pandemia, yo creo que de las cosas más evidentes, yo creo que no existe un fisioterapeuta en el mundo, incluso se dio algo muy interesante. Crecieron las redes sociales de una manera impresionante con personas indicando ejercicios, por ejemplo, indicando ejercicios para esto, para el dolor, para aquello. Creció, fue un boom de personas encargadas de eso. Y precisamente por el tema del dolor. Muchas personas, a mí me llegaron tanto, sobre todo el teletrabajo, el video working, llegó tanta persona con dolores que, o sea, los dolores lumbares y cervicales fue una cosa impresionante, fue otra pandemia dentro de la pandemia. Y esto es absolutamente producto de la sedentariedad, producto bueno, de acostumbrar al cuerpo, de querer acostumbrar al cuerpo a algo para lo que no está hecho. Entonces, inmediatamente empieza el cuerpo a protestar, a decir, mira, esto no está bien. Esto, ¿por qué? Porque empiezas a tener rigideces, eh, se bloquean articulaciones, se vuelve rígida la fascia, eh, se acortan los músculos y simplemente vas a perder movilidad. Y al perder movilidad, eso es garantía de dolor. Garantía de dolor. Yo trabajo mucho con la postura. Sin embargo, hablar de postura es muy difícil porque tú encuentras personas
que les ves, porque de repente tuvieron un problema de niños, porque vinieron con alguna enfermedad que les cambió la postura y bueno, tú los ves y podrías decir perfectamente, esa persona tiene dolor seguro. Y no, no tiene dolor porque digamos que su cuerpo se adaptó a su postura que tuvo de siempre y dentro de esa postura hay flexibilidad, hay estabilidad y esa persona no tiene dolor. Sin embargo, cuando tú tienes una postura, tu postura habitual, y la cambias repentinamente porque pierde movilidad, porque modificaste de repente las curvas de la columna vertebral, eso te va a traer inmediatamente dolor. Basta que tú descargues el peso de tu cuerpo de manera equivocada y ya eso te va a poner, ¿por qué? Porque inmediatamente pone a trabajar musculatura que no debería estar trabajando en ese momento y le quita el trabajo a otra que debería estar trabajando. Rompe el equilibrio. Eso es sinónimo de dolor. Cuando tú rompes el equilibrio, ya hay dolor. Mira, y hablando de esa, ¿cómo podemos, además de comenzando a movernos, que me parece que es obvio de lo que estamos hablando, eh, mejorar ese dolor, quitar, eliminar ese dolor? Ok. Cuando estábamos hablando del aquí y el ahora, un poco lo que haces tú con la meditación, yo creo que gran parte de lo interesante de todo esto es que nosotros tenemos dos sentidos más muy importantes que normalmente no los reconocemos, no los utilizamos y prácticas como la meditación nos lleva a descubrirlos. Y son la propiocepción y la interocepción. ¿Ok? Entonces, la propiocepción me permite reconocer mi postura en la posición en la que estoy, cómo estoy apoyando, mi relación con lo que tengo alrededor, lo que tengo enfrente. Yo voy a saber si la silla donde estoy sentado me está inclinando un poco hacia adelante, hacia atrás. En la medida que nosotros desarrollamos la propiocepción, entonces somos más conscientes de nuestro cuerpo y del entorno a nuestro cuerpo. Es lo que me permite es eso, relacionar mi cuerpo, mi postura, la posición de mis miembros superiores, inferiores, el peso, dónde lo estoy descargando. Todo eso me lo permite la propiocepción. Y hay regiones cerebrales que se encargan de eso, de hacerte sentir tu postura corporal. ¿Ok? Pero también Lo, existe lo estás diciendo antes de que sigas con la interocepción, lo estás diciendo y ya empecé. Mete el ombligo, echa los hombros para atrás, estira. Todas Sí, las instrucciones de que Meir fue el que me enseñó a mí, para que sepas, tú que me estás escuchando, a regular mi postura. Y entonces parte de lo que él me decía era siempre estar pendiente de tener el ombligo hacia adentro, suavemente, rotar los hombros hacia atrás, descansar los hombros, la mandíbula hacia adelante, como si te estuvieran jalando por aquí, por el tope, para los que no están viendo, por el tope de la cabeza hacia arriba, y respirar. Y yo me acuerdo que yo iba en el carro manejando y tenía las palabras de Meir en mi cabeza. Inhala, exhala, mete el ombligo, contrae el periné, rota los hombros hacia atrás. Era muy divertido porque, déjame aprovechar esta pausa un segundo para contar, porque yo llego a Meir, fue en un momento, como les decía, como te decía, muy difícil, donde, bueno, yo me acababa de divorciar, tenía 4 niños pequeños, acababa de salir a trabajar de nuevo después de tiempo sin trabajar afuera. Y bueno, fue una época muy, muy complicada y emocionalmente muy fuerte para mí. Y yo lo que tenía eran 30 años, yo creo que llegué a ti como a los 32, una cosa así, ya tenía 2 años en este estrés constante y obviamente pues muy sola, muy, muy metida en lo mío.
y jugando con mis hijos, porque esa es la verdad, no voy a mentir, jugando con mis hijos en una piscina, en un trampolín, haciendo mortal, porque bueno, como yo había hecho gimnasia olímpica toda mi vida, pues estaba enseñándole a los niñitos cómo hacer mortales en la piscina y me jalé, haciendo el mortal hacia adelante, pues me jalé tan fuerte la columna que me dio como un latigazo en la cervical y quedé paralizada, que bueno, me tuvieron que buscar, salir, clínica, y el diagnóstico de los médicos era operarme, que había que operarme porque si no yo no iba a recuperar la movilidad, a mí se me estaban durmiendo las manos, los brazos, era horrible, no podía dormir, el dolor era, bueno, es increíble y me recomiendan a Meir y me voy donde Meir. Y Meir me dice, si tú haces lo que yo te digo y haces todos los ejercicios y vienes a tu terapia, yo te garantizo que en 8 meses tú estás bien sin operación. Y así fue. Y ahora cuento también con el apoyo de RX Sugar. Es el único endulzante hecho a base de plantas que no viene de los alcoholes ni los polialcoholes, que no tiene aftertaste, que es apto para diabéticos, no sube la glucosa en sangre y por supuesto apto para dieta cetogénica. Estoy muy contenta, tengo más de 2 años consumiéndolo, lo he recomendado inclusive con anterioridad y ellos ahora van a darle a mi comunidad 20% de descuento cuando vayas a su página y coloques el código ANATEYEPES20 a la salida. Así que aprovecha, su línea de sirops son increíbles, su azúcar en polvo para cocinar, tiene los sobrecitos que puedes llevar en la cartera para viajar y feliz de hacer alianzas con empresas que están buscando también el bienestar y la salud integral. Radiate Kombucha es una bebida deliciosa y es la alternativa ideal a un refresco o a un trago con alcohol. La puedes consumir en sus deliciosos sabores y no solo por eso, sino porque está cargada de probióticos. Además está hecha con ingredientes de altísima calidad, orgánicos y de productores locales aquí en Miami. Me encanta tenerlos de aliado porque tengo tiempo consumiendo Radiate Kombucha y me encanta que tiene variedad de sabores diferentes que puedo disfrutar en múltiples ocasiones. Así que si vas a la página web de Radiate Kombucha y al final de tu compra colocas el código ANATE, te darán 5% de descuento, porque ellos además no solo cultivan cultura, sino comunidad y compasión. Yo estaba pendiente de mi cuerpo y fue un proceso de, bueno, imagínate tú, ya voy a cumplir 51 también, 20 años donde ha seguido siendo parte de mi vida, de mi rutina, cada vez más. Y desarrollar esa propiocepción te ayuda también a poder adaptarte a los cambios del entorno, porque como nada es estático, entonces el entorno te cambia, tu cuerpo cambia, cambiamos con la edad, cambian las prioridades, cambias de país, inmigras, y entonces eso te permite escucharte, entender y poder utilizar esas herramientas para el momento presente. Así es, exactamente, exactamente. Bueno, continuando un poquito con lo que veníamos hablando, la otra parte que es la interocepción, y esa parte nos conecta con nosotros mismos. Esa es la parte que nos va a conectar con nuestros órganos internos. Esa es la que nos va a comunicar, es la que le va a informar al cerebro cuando, por ejemplo, se acelera el corazón o cuando se debe acelerar el corazón, cuando tenemos un malestar en el intestino, por ejemplo, cuando el intestino tiene algún problema que lo quiere manifestar y lo sentimos, cuando se debe acelerar la respiración. Son cosas que normalmente no debemos sentir, no se sienten, porque eso, cuando yo hablo del cerebro, que hay una parte que a mí me gusta mucho, es porque normalmente hablamos del cerebro con esa capacidad de hacer cosas, ¿no? Movimiento, acción, producir, controlar. Pero hay una cosa muy importante, muy valiosa y muy bonita del cerebro, que es el silenciar. Y parte del gran, o mejor dicho, quizá donde el cerebro consume mayor energía es justamente en ese de silenciar.
en ese de evitar que tú escuches tus latidos cardíacos todo el tiempo, evitar que tú estés escuchando tu respiración todo el tiempo, porque imagínate un mundo donde escuchas todos los ruidos que hay alrededor, tus ruidos internos, tu corazón latiendo, tu respiración, sería una tortura. Entonces, gran parte de ese trabajo que hace el cerebro es silenciar todo eso, permitirte enfocarte en el sonido que te interesa. Tú puedes estar en una sala llena de personas y de repente habla alguien que tú conoces y tu oído se va justo a esa voz, es la que capta tu cerebro, silencia prácticamente las demás. Así hace con la parte interoceptiva. Silencia, pero se mantiene en constante comunicación. Entonces, cuando te hace escuchar los latidos cardíacos, es que algo sucedió, algo pasa, por algo se aceleraron, por algo los estás escuchando. Cuando de repente tienes un dolor y te das cuenta que los intestinos están diciendo algo, el estómago están diciendo algo, por alguna razón. Esto lo hace, esta comunicación interna con el cerebro, es la interocepción. Entonces, ¿qué sucede? Que justamente estas prácticas como las que realizas tú, con la meditación, etcétera, etcétera, te permite estar tanto con el control de la parte propioceptiva, o lo que podríamos decir la esterocepción, así como con la parte interoceptiva, te permite estar en eso. De hecho, hay maneras también de meditar para poder tener mayor foco interno. Y también se puede meditar con foco en el exterior. Tú puedes meditar de repente viendo, no lo sé, una llama fuera de ti, una velita, un paisaje, viendo un río que corre. Y de esa manera estarías meditando utilizando la propiocepción o la esterocepción, y lo puedes hacer también concentrado, por ejemplo, en tu respiración, lo cual te llevaría más a la parte interoceptiva. Entonces, este tipo de práctica, volviendo a la pregunta que fue ¿cómo podemos mejorar? Podemos mejorar logrando mayor conexión con nuestro propio cuerpo, tanto propioceptivamente como interoceptivo. Bueno, y ahora, para terminar, quisiera que nos dejaras pues tus redes, donde te puede conseguir las personas que nos escuchan, y que nos dejes unas recomendaciones para el día a día, cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, las redes, tanto el Instagram como el Facebook, aparezco como meirherrera.salutogénesis. Así me pueden encontrar. Y bueno, recomendaciones, una de las que podría decirles, el ejercicio intenso, aquel que te acelera la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, es algo, no importa, porque cuando uno dice esto, la gente se imagina tener que hacer maratones o no. Lo que a ti, que a lo mejor tú haces 5 saltos y eso hace que se acelere tus latidos cardíacos, tu respiración. Entonces, utilizar un poco lo que hablamos la vez anterior, eso que te pone un poquito en dificultad. Entonces, el ejercicio enérgico, intenso, es muy importante. Otra cosa, siempre pensando en el futuro, pensando que, bueno, en algún momento vamos a llegar a una edad donde vamos a tener mayor necesidad de estabilidad, equilibrio. Eso es algo que yo le recomiendo a todo el mundo. Trabajos de estabilidad. Cosas como, y eso lo hace mucho el tai chi, por ejemplo, pararte en una sola pierna, identificar el balanceo. Si te puedes, hay muchas herramientas para tú trabajar la estabilidad, tablas, cojines. Basta un cojín grueso, puede ser un cojín cualquiera, pero que te puedas parar en una pierna y entonces tratar de mantener tu equilibrio. Eh, Todo lo que pueda servir para el desarrollo cognitivo, para formar, que esto es un poco, esta ha sido mi idea con la creación de este portal meirherrera.salutogénesis, mejorar la parte cognitiva, crear lo que se conoce como reserva cognitiva. Esto es lo que nos va a salvar
cuando nosotros seamos mayores. Eso significa que tú a cualquier edad, lo antes posible, comiences, por ejemplo, a estudiar un nuevo idioma, a tratar de aprender un instrumento nuevo. Eso es mágico. Tratar de estudiar un poquito música, aprender a ver cómo se puede leer una partitura. No es tan difícil. Es como aprender a leer cualquier cosa. Todo eso nos va a crear lo que se llama reserva cognitiva, meterse en un club de lectura y poderlo comunicar, poderlo compartir. Esas son recomendaciones que creo que pueden ser muy, muy útiles con la finalidad de mantenerlos lo mejor posible el mayor tiempo posible. Bueno, Meir, muchísimas gracias y por aquí Encantado seguiremos siempre. compartiendo información de valor. Si te gustó este episodio, por favor, dame un like, suscríbete si no te has suscrito o me puedes dejar unas estrellitas por ahí también en Spotify. Está pendiente porque vamos a seguir y los próximos episodios vamos a seguir conversando sobre esta conexión entre el cuerpo y la mente y vamos a ir también un poco más allá y esa conexión espiritual, pero es importante conectar primero el cuerpo a la mente, conocer, manejar nuestras emociones y vamos a seguir conversando de esto porque queremos seguir despertando juntos.